Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. A David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que quien hizo eso es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Tomen asiento, por favor. La lucha con el pecado, 4ª parte. Durante esta serie de mensajes hemos hablado de lo que llamamos lucha, o la lucha que tenemos con el pecado, recordando que el pecado es sinónimo de violar los mandamientos de Dios o las leyes establecidas por Dios. También decíamos que somos atraídos a pecar por la manipulación del diablo, sembrando pensamientos, imágenes, información inicua en nuestra mente, o seduciéndonos a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esta mañana, en la entrega anterior, cuando predicábamos en la Romana, terminamos recordando el consejo del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, cuando enfáticamente declaraba: no amen a este mundo, ni amen las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y el verso 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Para Juan era importante que prestemos atención en términos prácticos de lo que llamamos las consecuencias de buscar o vivir de acuerdo con los paradigmas del mundo, de acuerdo con las prioridades del sistema de pecado, de acuerdo con los modelos que el mundo promueve. El mundo, dice la Biblia, que está dirigido por el diablo.
Y por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si amamos al mundo, eso nos arruinará nuestra relación con Dios. Nos arruinará la relación con el Padre. Y en segundo lugar, recuerda que el mundo, con todo lo que ofrece, es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dile al que está a tu lado, el mundo es pasajero. El mundo es pasajero. En esta última entrega quiero concentrarme en las consecuencias de caer, en las consecuencias de ceder, en las consecuencias de permitir que el diablo nos derrote en la lucha que tenemos con el pecado. Y para esto quiero volver al personaje central del segundo mensaje que prediqué el miércoles pasado en Santo Domingo Norte. Y me refiero al dulce cantor de Israel, el rey David. Todos sabemos que David, siendo un hombre que había conocido la misericordia de Dios como pocos, siendo David un hombre que había tenido experiencias con Dios como pocos lo habían tenido, siendo David un hombre que había tenido o había sido engrandecido por Dios como pocos lo han sido en esta tierra. Un día, David, desde su terraza, en su palacio, vio una hermosa mujer casada, le llamó la atención, la deseó, usando su poder como rey, la mandó a buscar, la hizo suya y luego conspiró contra su marido para que muriera en el campo de batalla. Cuando usted lee el relato de el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, va a encontrar que para la gente común, David cometió el crimen perfecto. Pero a veces nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Eso suena duro, pero es la realidad. Dios no puede ser burlado. Tú puedes brincar y patalear, puedes buscar todas las técnicas y maniobras posibles, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Es imposible. Dice la Escritura en el capítulo 12, desde el verso 1 en adelante, que Jehová envió al profeta Natán donde David para confrontarlo con su pecado, que por más de 3 años permaneció oculto. Nadie habló de eso y nadie exigió justicia. Impresionante. En 3 años se le olvida cualquier cosa al pueblo. En 3 años se olvida todo. Y eso pasó con David. Pero hermanos, podemos engañar a la gente, podemos engañar a los líderes de la iglesia, podemos engañar a la familia, podemos usar nuestro poder para tapar la boca a quienes podrían hablar en nuestra contra, pero a Dios no podemos silenciarlo. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Natán, el profeta, sin saber nada, Dios le dice: ve donde el rey, cuéntale esta historia. Y luego tú le dices:
el culpable de la historia eres tú. Natán no tenía el detalle de todo lo que pasó con David, pero fue con la autoridad y la firmeza de ser un enviado de Dios y lo confrontó. En primera instancia, David intentó ignorarlo, pero finalmente reconoció su pecado. Y si usted quiere saber los detalles de ese momento doloroso en la vida de David, léase el Salmo 51, porque el Salmo 51 es el resultado de esa experiencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Es una pregunta importante, porque la realidad es que el pecado da como resultado consecuencias. Podemos alcanzar la misericordia de Dios. Dios puede ayudarnos a salir y volver, pero el pecado tiene consecuencias. Siempre ha sido así y es parte de la justicia divina. En uno de los mensajes anteriores decía que siempre es más fácil ganar la lucha con el pecado mientras la tentación está a nivel de nuestra mente que cuando cedemos y materializamos el pecado. Las consecuencias vendrán, pero siempre será más económico no permitir que pase de la esfera intangible. Cuando solo es una idea o cuando no se ha llevado a la práctica. En el caso de David, el profeta le dijo la sentencia que la justicia divina le iba a aplicar por su pecado. Y yo sé que algunos dirán, pero ese era el hombre conforme al corazón de Dios, pero pecó. Pecó. Israel era el pueblo de Dios, pero pecó. Y dice el Señor, el pecado ha hecho separación entre ustedes y yo. El pecado no es un juego. El pecado no es una panacea. Dios no es un padre irresponsable que se queda igualito porque tú estés pecando. Dios se irrita con el pecado. A Dios le molesta el pecado. Y nosotros debemos ser conscientes de que cuando pecamos vamos a recibir consecuencias porque Dios es justo. Y eso no es solamente con los otros, sino también con nosotros personalmente. Decimos, Dios debe ser justo con fulano. Pero cuando nos pasa a nosotros decimos, cógelo suave, Señor, para que no me dé muy duro. El profeta comienza con un emplazamiento a David, confrontándolo con lo que había recibido de parte de Dios. Y dice, ¿por qué, David, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué haciendo lo malo, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de él? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque David no disparó el gatillo ni clavó el cuchillo, pero lo puso en un sitio para que se le pegara el balazo. Intencionalmente, premeditadamente y con alevosía. Y eso es pecado delante del Señor. Eso es igual que matarlo. Y dice el verso 10, por eso, David, a pesar de todo lo que tú has recibido y quién tú eres y las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo, por tanto ahora, por tu pecado, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste
Dios se lo toma personal el pecado. David cometió pecado contra Urías Eteo, afectó a su mujer y afectó a todo lo que pasaba con esa gente. Pero cuando Dios lo reprende, le dice, fue conmigo el problema. Tu problema fue conmigo. Porque para Dios es personal ese tema. Tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová ahora. Yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. No se apartará la espada de tu casa. Yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Tus mujeres delante de tus ojos tomaré y la daré a tu prójimo, el cual te avergonzará a la vista de todo el mundo. Porque tú hiciste ese pecado en secreto, mas yo te avergonzaré en público. Impresionante. Dios está siendo claro, contundente con David, su siervo. La sentencia del tribunal divino sobre David fue maldición sobre su familia, donde la violencia, las tragedias, la vergüenza pública por los actos pasionales marcarían negativamente la vida de sus descendientes. Usted puede hacer un estudio bíblico y está muy claro ahí en la segunda carta de Samuel y en toda la historia que habla de David, también en el libro de los Reyes y las Crónicas. Nos muestra en resumen que un hijo de David violó a su hermana. Un hermano de ambos mató al que violó a la hermana. Un hijo de David conspiró para matarlo a él mismo y sacarlo del trono. Otro hijo de David quería tomar el trono cuando David lo había prometido a otro y conspiró contra su hermano. Y la vida de David por ese pecado se convirtió en un infierno. En un infierno. Cuando tú lees el Salmo 51, ve un hombre quebrantado, que busca el perdón de Dios, se humilla delante de Dios, Dios lo perdona, pero las consecuencias estaban ahí. E iba a tener que vivir con ellas. Tendría que sufrirlas. En todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para llamar la atención en esta oportunidad. Dice el verso 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Se llevó también el Señor al muchachito que surgió de la relación inapropiada. Algunos de nosotros pudiéramos decir, Dios fue muy drástico, debió llevarlo más suave porque ese era su siervo. Pero al que mucho se le ha dado, asimismo mucho se le demanda. Yo no sé si tú estás entendiendo eso, pero yo te lo voy a repetir. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda. Mientras más brillo Dios nos da, mientras más portadores de la gloria de Dios somos, más Dios espera fidelidad de nosotros. Y eso es directamente proporcional. He conocido y en algunos casos he sido testigo de las tragedias familiares que se desatan a partir de cometer pecado. Familias modelos se destruyen. El padre y la madre se divorcian. Los hijos se desestabilizan emocionalmente y terminan en depresión, vicios y locura. Para colmo de males, la ruina económica los cubre a todos. Ruina económica trae ruina social. Son avergonzados. Y de repente, gente que era admirada, valorada, tomada en cuenta para todo en la sociedad, de repente terminan en un exilio social
en el mismo lugar donde vivían. Muchas de esas personas más tarde confiesan el remordimiento, la tristeza que los embarga por haber cedido a la tentación. Un joven en una ocasión me dijo: pastor, fue una sola vez que me acosté con esa mujer y ni siquiera lo disfruté. Solo ese error me arruinó la vida para siempre. Miles de casos viven sucediendo en el mundo, en nuestras iglesias, entre nuestros conocidos, entre gente que hemos visto que Dios ha puesto de su gracia y de su favor sobre ellos. Y a uno le parte el corazón. Y yo no vengo aquí como un fariseo a condenar a la gente. Ese no es mi asignación. Porque no es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios es advertirnos. El deseo de Dios es evitarnos el proceso. El deseo de Dios es evitar que tengamos que pasar por la experiencia dolorosa. El deseo de Dios es que Satanás no saque ventaja de esa debilidad o de esa distracción espiritual en que hemos caído. El deseo de Dios es que ganemos la lucha con el pecado. El deseo de Dios es que podamos cantar victoria. El deseo de Dios es que lleguemos al cielo. El deseo de Dios es cumplir su propósito en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere evitarnos las consecuencias. Vemos con tristezas las caídas y nos parte el corazón. A veces uno como pastor, ya por la experiencia, uno ve cómo comienza un proceso de caída en la vida de una gente. Y uno trata de rodearlo. A veces me ha pasado y a veces le he dicho: Señor, esto es agónico. Esto es agónico porque yo quisiera amarrarlo o amarrarla al poste de la iglesia o al asiento de la iglesia para que no se lo coma el diablo. Porque uno ve por dónde va la cosa. Ya por experiencia uno ve el proceso de caída y uno sabe cómo puede terminar y uno quiere evitarlo. Y a veces yo he ido delante del Señor desesperadamente. Y el Señor no me responde. Y he aprendido que tiene que vivir cada quien su experiencia, porque la lucha tuya no la puedo librar yo. Tienes que librarla tú. Y tú tienes que ganar esa lucha en el nombre de Cristo Jesús. Yo solamente puedo orar para que Dios te ayude, para que el Espíritu Santo te respalde. Para que tus ojos de ignorancia o llenos de ignorancia sean abiertos. Para que todo lo que esté impidiendo que tú seas sensible a la realidad que estás viviendo se quite del medio y tú puedas sentir la trampa a la cual el diablo te está arrastrando con sutileza. Satanás no hace casi nada violento. ¿Se recuerdan el martes cuando hablábamos de Génesis 3? La caída de Eva y Adán comenzó con una idea que Satanás puso sobre la mesa. Con que Dios no quiere que ustedes coman de todos los árboles que hay en el huerto. Y la mujer rápidamente: no, espérate. No, Satanás sabía lo que estaba hablando. Pero Eva viene muy cristiana ella a aclararle: no, lo que pasa es del árbol
del bien y del mal que nosotros no vamos a comer. Y entonces Satanás viene y en el versículo 3 le suelta el dardo. No, no es eso. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Te está impidiendo, te está limitando, te estás coartando tu derecho. Tú tienes derecho a ser como Él. Y desde ese momento, la cosmovisión de Eva cambió. Dice el verso 4, y vio que el árbol, el fruto del árbol del bien y del mal, era agradable a los ojos. Oh, un minuto antes no te molestaba o lo despreciaba y de repente, qué lindo. Todo porque hubo una idea, una información que cambió tu cosmovisión, cambió tu escala de valores, te cambió la forma de ver las cosas en la vida. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando andamos en santidad, nos molesta el pecado. Cuando estamos viviendo vidas de acuerdo al orden de Dios, el pecado nos repugna. Y cuando estamos con una gente que se enorgullece de su vida de pecado, nos molestamos, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, porque la santidad no comulga con la impiedad. Hay un choque de trenes. Pero cuando un pensamiento pecaminoso cambia la atmósfera de nuestra mente y nuestro corazón, nosotros cambiamos la forma de ver el pecado. Y ya no nos molesta tanto. Ya no nos molestan esos chistes colorados. Ya no nos molestan esas conversaciones imprudentes. Ya no nos molesta que pueda parecer que estoy haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque Satanás me ha convencido, ha aniquilado los sensores de alarma en mi vida espiritual y me ha cambiado la visión con una idea, con un pensamiento. Miles de casos viven sucediendo en el mundo y ya ni la sociedad hace referencia a ellos por causa de la conducta pecaminosa. Ustedes que dicen, el problema que hay en el mundo es la destrucción o la división de la familia. Pero ¿y por qué no dicen que el pecado ha destruido a la familia? ¿Por qué no dicen que el pecado de mentira ha destruido a la familia? ¿Por qué no dicen que el pecado de codicia ha destruido la familia? ¿Por qué no dicen que el pecado de adulterio y fornicación ha destruido la familia? Nadie quiere hablar la claridad de las cosas. Todos queremos darle, como decían los muchachos, me está mareando. Porque eso es lo que hace la serpiente, marearnos. No queremos hablar la realidad. Es el pecado que tiene la sociedad como está. Una locura, un lío. He contado muchas veces que una vez estuvo pasando como con 3 o 4 casos. Yo siempre me gusta darle importancia a los niños en la iglesia y los saludo como que son gente adulta y les digo, Dios le bendiga, varón, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está todo eso? Y los invito a convertirse, le hago el llamado. Y la gente a veces se asombra, pastor, usted está tratando a ese niño como que una gente, es un muchacho. No, es un alma. Es un alma. Y sin problema en su historia. Y se convierten. Y luego se convierten en jóvenes de Dios. Pero yo noté en un momento que varios de esos niños que llegaban a la iglesia, sobre todo de madres solteras, de repente me decían primero pastor, pastor, y después me decían papi. Cuando me lo dijeron 2 o 3 veces, yo dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me puse a analizar y luego conversando, investigando,
descubrí algo. Algunos de esos niños se habían acostumbrado a la vida turbulenta de su madre, que ya cualquier hombre que llegaba y se acercaba a ellos creían que debían decirle papi. Eso me llevó a tomar una serie de medidas y tratar de orientar a esas madres y buscar respuesta para ayudar con ese problema que era una cosecha de la vida de pecado, de la vida sin Dios, de la vida que el mundo ha estado promoviendo, porque el mundo ha estado promoviendo ese modelo de vida. Cuando yo fui niño, iba a la escuela, era raro escuchar el caso de un niño que fuera de un matrimonio o de una relación que no fuera el matrimonio. Es decir, un niño que fuera hijo de una persona divorciada. Si habían 10 niños, 8 o 9 vivíamos con papá y mamá. Y uno vivía solo con papá o solo con mamá. Ahora, lo raro es el niño que vive con papá y mamá. Todos los demás viven con uno de los padres o con terceros. Esa es la realidad. No tenemos que ser genios para descubrir el cambio dramático que ha ocurrido en la familia. ¿Y eso quién lo ha provocado? El pecado. Por eso los consejeros, los terapeutas y demás no dan abasto. Gente con todo tipo de problema emocional, gente con todo tipo de problema de conducta, gente con todo tipo de ansiedades, gente con todo tipo de situaciones que los atormentan. Estamos en medio de una pandemia real y destructiva de problemas mentales. Y hoy en nuestro país se está hablando de la necesidad de prestarle atención a la salud mental, que hay que contratar en el sistema público psiquiatras, psicólogos, consejeros para que ayuden. Hay que contratarlo para la escuela, hay que contratarlo para las oficinas. ¡Ay! Porque nos estamos volviendo locos. El diablo tiene al mundo loco. Y no termina la gente de entender qué es el pecado. El pecado es que tiene esta inestabilidad, que la gente no sabe qué es lo que quiere. Se casan y a los 3 días se divorcian. Tienen un muchachito aquí con uno, y otro con otro, y otro con otro. Y tú dices, ¿qué es lo que está buscando? Viven en el campo, se mudan para la ciudad y después en la ciudad se van para otra ciudad, van para otro país. Tú dices, ¿qué es lo que busca? No hay satisfacción en nada de lo que se hace, porque eso son consecuencias del pecado. La lucha con el pecado debemos ganarla, y eso es lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu. Es el deseo de Dios de que ganemos la lucha con el pecado. Debemos estar decididos a vencer. Yo lo voy a repetir. Y si usted está de acuerdo, diga amén. Debemos estar decididos a vencer, cueste lo que cueste, siempre con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Debemos decir, yo voy a ganar esta batalla. Yo en el nombre de Jesús no voy a caer. No se debe quedar solo en declaraciones. Tiene que manifestarse en conducta y acciones. No es obligado pecar. Y yo creo que conté el martes que yo cuando era un adolescente en la iglesia y escuchaba los testimonios terroríficos de otros, yo decía, pero yo no he hecho nada. Yo debo salir, me pasé algo, hacer 2 o 3 maldades y después venir con un testimonio grande. Hasta que el Señor me enseñó el privilegio, las bendiciones que vienen
con serle fiel y mantenerse firme. ¡Aleluya! No es obligado pecar aunque otros hayan fallado. Tú no tienes que fallarle a Dios. La mayoría de la gente no cuenta toda la realidad de lo que sufre por fallarle a Dios, sino que lo esconde. Las consecuencias del pecado son terribles. Y esa es la asignación que yo tengo en el día de hoy. A David se le arruinó la vida. No tuvo descanso. Y he testificado muchas veces a un caballero que en la Romana me dijo: mi vida es un infierno. Ya era hermano de la iglesia. Y me dijo: yo tengo paz cuando vengo a adorar a Dios aquí en el templo. Pero todos esos hijos que tuve, esas 2 mujeres con las que tuve familia y todo lo que ha añadido a todo eso, junto con las enfermedades y los problemas, mi vida es un infierno. Y yo le dije: me duele escuchar eso, pero es la consecuencia de lo que sembraste. Y por eso hay que evitar sembrarlo. Aunque tengo una herida y que tengo una serpiente de una herida tan grande, tú no vas a poder borrar esa herida. Te hiciste esa herida. El Señor te sana, el Señor te restaura, pero la evidencia de eso que pasó estará ahí, golpeándote todos los días. Y muchas veces se convierte en nuestro aguijón. Las consecuencias del pecado son terribles, y por eso en Romanos 6:22 en adelante el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, declara: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuche bien, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, como siervos de Dios, hombre y mujer que le sirve al Señor, ahora como siervo de Dios, propon en tu corazón dar fruto de una vida santa. Y procura en tu corazón tener como meta la vida eterna. Y eso va en sintonía con lo que Juan aclaraba en 1 de Juan capítulo 2. No amen al mundo. No le vendan su vida, su corazón al diablo. Los va a destruir. Es un llamado al rompimiento. Estamos formateados por una sociedad pecaminosa. Una sociedad que establece los modelos de felicidad, los modelos de placer, los modelos de objetivos en la vida. Y tristemente nos convertimos a Cristo, pero seguimos con los paradigmas del mundo. Nos convertimos a Cristo y queremos ganar dinero, pero ¿para qué? Para comprar un yate, para comprar carro, para comprar casas lujosas, para viajar por el mundo. Y a muy poco se le ocurre: quiero ganar dinero para patrocinar la obra de Dios y que las almas conozcan el evangelio y la gente se salve y la sociedad cambie. ¿Por qué eso no pasa? Porque hemos sido formateados por el mundo. Pensamos como la gente del mundo. Y a veces venimos a la iglesia y estamos metidos en la iglesia, pero tú ves que las hermanas quieren ser sensuales como la del mundo. Quieren ser seductoras como la del mundo. Quieren tener swing como la del mundo. Quieren tener todo para parecerse a las del mundo. Pastor, lo que no se enseña no se vende. Y después quiere que Dios te dé un esposo. Tú ahí quieres ligar aceite con agua. Porque si Dios te lo da es una cosa. Y si tú usas las armas de Jezabel, no es Dios que te va a dar eso.
Es el jefe de Jezabel. Y ese es un ejemplo nada más. Así nos pasa con los hijos, con la crianza de los hijos. Somos cristianos, los presentamos a Cristo, los traemos cuando chiquito a la iglesia, pero ¿qué sembramos en la mente y el corazón de esos muchachos? Tú tienes que ser un gran profesional, tú tienes que hacerte rico, tú tienes que atropellar a quien se te mete en el medio para que te haga de cuarto, métete a la política, consigue un puesto en un lugar donde se maneje mucho dinero para que te haga millonario. Y tú estás criando, ¿qué? ¿Hijos para Dios o hijos para el sistema de pecado? Tenemos que entender que no podemos mezclar una cosa con la otra. Y por eso Juan insistía, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque su amor por el mundo los separa del amor del Padre. Nosotros tenemos que poner a Dios por encima de todo. Eso atenta con mi relación con Dios, pues se va. Pero es el trabajo donde yo vivo, se va. Porque para mí lo mejor, lo más importante es vivir en comunión con Dios. Y todo lo que se atraviese en mi comunión o mi relación con Dios, yo lo saco de mi vida. No importa cómo se llame. Aleluya. Aleluya. Tenemos que cristianizar nuestros pensamientos. Tenemos que cristianizar nuestros sueños y nuestros anhelos. Tenemos que cristianizar todo lo que somos. Porque no podemos vivir al mismo tiempo en la luz y en las tinieblas. El llamado del Señor, y ha sido la asignación en este día. Hay consecuencias por vivir en el pecado. Los amo, es provisto todo lo que deben necesitar para serme fiel. Pero si meten la pata, le va a doler. Si no siguen el consejo, le va a doler. Y hay consecuencias muy terribles. Y por eso termino diciendo, hermano o amigo, nos conviene ganar la lucha con el pecado. Mucha gente hoy llora sin esperanza por lo que pudo ser y no fue, solo porque no lucharon para ganar contra el pecado. Ay, pero tú y yo íbamos a la iglesia juntos, sí, pero ahora ¿quién eres tú y quién soy yo? Pero nosotros nacimos juntos en la iglesia, desde chiquito íbamos a la escuela bíblica, sí, pero ahora ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Qué pasó? Pero tú y yo nos bautizamos en la misma cosecha. Sí, pero ahora ¿quién eres tú y quién soy yo? Pero mira que nosotros en el primer año hicimos esto y yo fui que te di seguimiento. Yo era del ministerio de redes y a ti te me asignaron y yo te aconsejé en tu primer día de cristiano. Sí, pero eso hace 10 años. Ahora ¿quién eres tú y quién soy yo? Hay muchas cosas así que están pasando. Hay muchas situaciones así. Porque el pecado trae consecuencias. Hay gente llorando sin esperanza por lo que pudo ser y no fue. Todo porque no lucharon contra el pecado para ganar. Otros porque se rindieron y no le creyeron a Dios. Simplemente no midieron el impacto, las consecuencias de lo que estaban haciendo. El principio de la victoria comienza reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amigo, amiga, el principio de la victoria comienza aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, invitando al Espíritu Santo para ser nuestra ayuda. Y dejando en el pasado la vida loca, irresponsable, volátil, dominada por la concupiscencia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ay, pastor, que no me puedo quitar ese pensamiento de mi cabeza. El día pasado alguien me dijo eso y yo sentí en mi corazón decirle algo fuerte, pero no se lo dije. Porque uno como pastor tiene que aguantarse y ministrar amor.
Pero esa persona me decía, no se me puede quitar ese deseo de pecar con tal cosa. Y yo lo que quería decirle, voy a orar para que el Señor te mande un rayo que te deje paralítico. A ver si tú no vas a coger juicio. Ay, que yo no puedo. Una blandanguería. Yo sé que Satanás juega pesado, hermano. Yo respeto la malignidad de Satanás. Yo creo que no nos podemos descuidar en nada con Satanás. Satanás es peligroso. Eva desarrolló una conversación demasiado larga y ahí vino su ruina. Mire si es peligroso el diablo. Mire si es peligroso. Yo creo que Satanás es peligroso. Ahora bien, veo demasiada gente pusilánime, débil, enclenque espiritual. Por cualquier bobería ahí están derritiéndose. Ay, no voy a poder. Oh. Deja tu ñoñería. Deja tu ñoñería. Levántate. Pelea tu batalla. Y dile al diablo, yo voy a ganar en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a ganarla. Porque el Señor desde el día que me llamó con un propósito eterno. Y yo lucharé hasta que ese propósito se cumpla en mi vida. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos presentado